Bueno, dando las 5:05, vamos a dar inicio a esta temática. Les agradezco mucho su asistencia. Me presento, yo soy Zoe Maldonado del departamento SOAYED y en este tema vamos a ver cómo enseñar y evaluar con Forms en Google Classroom, pero vamos a ver también los aspectos más básicos de Google Classroom. Ok, antes de iniciar les voy a dar unas recomendaciones que les agradecería siguieran. La primera recomendación es que en caso de no escuchar bien o de existir algún retraso, salgan de la reunión e ingresen nuevamente. O en su defecto, cierren todas las aplicaciones que utilicen Internet. También si su teléfono está conectado a la red, desconéctenlo durante esta reunión. Al final se contestarán durante unos minutos aquellas preguntas expresadas con mayor frecuencia. Y les agradecería mucho si pudieran mantener su cámara y micrófono cerrados. Por el momento, se tiene configurado que nadie pueda reactivar sus micrófonos. Al final, durante las preguntas y respuestas, vamos a permitir que abran su micrófono en caso de que tengan dudas que quieran decir en voz alta. También, como esto es un poco práctico y si ustedes hay muchos casos en los que los profesores quieren seguir el procedimiento en sus máquinas y luego se distraen. Les pediría que mejor pusieran atención primero a la reunión y a lo que estoy diciendo y luego lo intenten ustedes como ejercicio. De todas maneras, toda esta grabación va a estar en nuestro canal de YouTube que pueden obtener después de llenar el formulario que el compañero les está compartiendo. Para las preguntas, estas preguntas deben realizarse dentro del chat y deben escribirse en letras mayúsculas. Para no atrasarnos y para que no nos confundamos, no me puedo detener durante la explicación a contestar dudas. Entonces, todas esas se van a contestar al final. Y como les menciono, el video estará disponible en el canal de SOAYED Fest en YouTube. Si hasta aquí todos me escuchan, lo podrían poner en el chat, por favor. Ok, súper. Entonces vamos a dar inicio a esto. Yo les voy a explicar, perdón, ¿qué es Google Classroom para iniciar? Google Classroom es un servicio web educativo creado por Google aproximadamente en 2014 y es totalmente gratuito. Es una plataforma que administra la enseñanza y el aprendizaje. Aumenta la colaboración gracias al uso de sus herramientas de la G Suite, que son Google Docs, Google Sheets, presentaciones, forms, etc. Y fomenta una mejor comunicación. Algunos beneficios de esta plataforma es que aumenta la productividad, mantiene los materiales y recursos organizados, se integra de forma sencilla con G Suite, se puede acceder a esta plataforma en cualquier lugar, momento y dispositivo, incluso tiene una aplicación para dispositivos móviles y lo único que en realidad necesitan es una conexión a internet para poder entrar al contenido, incluso pueden ingresar con sus datos para ver las actividades de los alumnos y todo. Se puede publicar, comentar y facilitar el debate en el aula y asigna y califica el trabajo del curso de forma segura. En realidad esta parte es muy breve porque quiero ir directamente a la parte práctica, porque esto se podría extender un poco y lo que les voy a enseñar ahorita es cómo crear la cuenta de Google, cómo crear el salón de Classroom, las diferentes formas en las que pueden invitar a los participantes y cómo pueden estructurar su curso. Esta va a ser la primera parte y la segunda parte ya va a ser más específica de las tareas y nos vamos a enfocar sobre todo en Google Forms. ¿Ok? Entonces me voy a ir a la parte práctica. Si todos vamos bien ahí o voy muy rápido, quieren que me detenga. Ok.
Entonces les voy a compartir mi pantalla. Ahí todos ven bien mi pantalla, ¿verdad? Permítanme un segundo. Un poco de dificultad técnica, una disculpa. Ahí todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ven una pantalla de Google. Sí, ok. Bueno, una de las preguntas que primero me hacen cuando quieren usar Classroom es que si a fuerzas tenemos que tener una cuenta de Gmail para poder ingresar. Y la verdad es que sí es muy recomendable tener una cuenta de Gmail, pero pueden, si no se quieren acumular de correos de Outlook, de Comunidad UNAM, Yahoo, etcétera, pueden crear una cuenta usando su correo actual. Y la forma de hacer eso es entrando en cualquier ventana de Google, le dan ya sea iniciar sesión y le dan crear una nueva cuenta para mí y ahí empiezan a llenar los datos y en esta parte, no sé si alcanzan a leer que dice, prefiero usar mi dirección de correo electrónico actual. Cuando le dan clic ahí, ustedes pueden ingresar sus datos y cualquier cuenta de correo que tengan, que no sea Gmail. Ingresan la contraseña que quieran. Y siguiente. Con esto les va a llegar un código al correo electrónico que ustedes ingresaron y lo tienen que poner aquí para continuar con su cuenta. En este caso lo voy a hacer muy rápido. Eh, si lo pueden ver aquí, este es el correo al que mandé la dirección y me llega este correo de Google. Entonces, este código lo voy a ingresar aquí y con eso verifico mi cuenta. No ingreso mis datos. Bueno, no es necesario que ingresen el teléfono. Continúan con su registro. Y con eso ya tienen su cuenta sin tener cuenta de Gmail. La única diferencia es que en este ustedes no van a tener el servicio de Gmail, para eso sí tienen que crear la cuenta. Pero con su cuenta de Google van a poder ingresar a todos los servicios que incluye una cuenta básica sin cuenta, que son sin costo, perdón, que son, por ejemplo, los 15 gigabytes en la nube, pueden ingresar a todas las aplicaciones, desde Drive, Docs, Sheets, presentaciones y todo eso. Entonces, esa es la primera parte. Si ustedes no quieren crear cuentas de más y tener más de existentes. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Bueno, eso es lo más básico para poder empezar a usar esto. También les pueden decir esto a los alumnos, porque luego los alumnos van a usar cualquier excusa para no crear cuentas o lo que sea, aunque, como les digo, es muchísimo más recomendable que sí creen una cuenta de Gmail por los beneficios que incluye el correo electrónico. Entonces, ya que tenemos la cuenta,
¿Cómo voy a ingresar a Google Classroom? Ya que están en Google o en su correo electrónico, lo que sea, en la parte superior derecha vienen unos links y el tercer link es una cuadrícula. En esta cuadrícula se van a mostrar todas las aplicaciones que les ofrece Google y la G Suite. Para entrar a Classroom nada más hay que deslizarse hacia abajo, más productos de Google y por aquí debe aparecer. Aquí está. En este icono le damos clic y nos va a llevar a la página de Classroom. Si no, la dirección es classroom.google.com. Cualquiera de esas dos formas funcionan. Ahora, ¿cómo puedo crear una clase? Igual, normalmente todas las opciones de Google se encuentran en la parte superior derecha. Y en este caso aparece de derecha a izquierda el icono de la cuenta, la cuadrícula de las aplicaciones que tenemos disponibles y un símbolo de más. En este símbolo de más le vamos a dar crear una clase. Aquí tenemos que leer ay, se me fue el nombre, pero este aviso de privacidad y le damos leí, continuar. Aquí nada más le tenemos que poner el nombre de la clase. En este caso le voy a poner clase muestra 2. La sección puede ser alguna de las 4 áreas, pero no es necesario que llenen ninguno de los otros 3 campos, que no sea el primero. Entonces yo lo voy a dejar así. Se tarda menos de un minuto en crear una clase y esta es la ventana en donde nos va a llevar de primera instancia. Aquí, como acabamos de crear la clase, por supuesto no hay ni contenido, ni personas, ni nada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo el alumno se puede ingresar a la clase? Luego en la parte abajo del título de la clase dice código de la clase. Ese código ustedes se lo pueden compartir a los alumnos, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, de cualquier forma que ustedes los tengan registrados. Y si ustedes ya cuentan con las direcciones de correo de los alumnos, vamos a personas, alumnos, en la sección de alumnos y le damos al iconito que tiene un más en la esquina. Entonces, si ustedes, si no quieren, no pueden pegar cada una de las direcciones, lo que pueden hacer es bajar sus direcciones a un archivo de Excel. No es necesario que pongan los nombres, como solamente las direcciones funcionan. Y pueden copiar el rango donde tengan todos los correos electrónicos. ¿Están viendo mi pantalla de Excel? Sí, ¿sí? Ok. Entonces aquí yo ya tengo unos correos de ejemplo, voy a copiar el rango y aquí simplemente le voy a dar pegar y Google inmediatamente va a identificar que todos son correos diferentes. Entonces le damos en esta opción agregar destinatarios y así me va a separar los correos que yo acabo de copiar y pegar en un contacto cada uno. Entonces con esto los invito. Por ejemplo, aquí yo no puedo invitar a este usuario porque no, la cuenta de correo no es indicada. Entonces se da aquí y aquí está en gris porque estamos esperando que que los alumnos acepten nuestra invitación. Entonces, ahora, ¿cómo como alumno, por ejemplo, ustedes están tomando un curso y quieren ingresar con el código que el profesor les envió? Digamos que este es mi código. El alumno se tendría que ir a la parte de clases, nuevamente se van a la parte superior derecha y le dan al icono de más, pero en vez de crear una clase, nos vamos a unirse a la clase. Entonces ahí se ingresa el código de clase, la cuenta en la que están y debería decir unirte. Como yo soy administradora, no me va a mandar un error porque al final yo creé el curso, pero como alumno no deberían mandar ningún error. Ok, entonces regresamos a la clase. Hasta aquí. ¿Todos vamos bien? Maestra Emma Ruiz, usted tiene levantada la mano. ¿Tiene alguna duda?
Ok. Entonces, ahora vamos a ir a las diferentes formas en las que podemos estructurar una clase. Una de las desventajas que tiene Google es que cuando queremos, los temas son como carpetas en un Classroom. Si yo creo un tema, puede ser por unidad, por semana, por lo que ustedes prefieran. Aquí la desventaja es que yo no puedo crear un subtema o subunidad. Entonces aquí ustedes pueden ponerle unidad 1, unidad 2, unidad 3 o como lo tengo en otra clase, puede ser por semanas. Yo tengo aquí la semana 1, que en este caso, si todo sale bien, sería del 29 de septiembre al 25 de septiembre. La semana 2 sería del 28 de septiembre al 2 de octubre y así sucesivamente. Aquí las ventajas es que es un poco más ordenado, pueden ver el trabajo de cada semana y si le dan clic en el panel izquierdo se expande en todo el contenido que ustedes tengan. ¿Ok? Si no por unidad, también es posible. Se puede ser por unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Si ven, estas cuando las van creando no se crean en el orden alfabético. Entonces la única forma de ordenarlo es mantienen presionado con el clic y arrastran en donde quieran la posición de esa unidad. En este caso quiero la unidad 3 al final y la unidad 1 al inicio. Que así de fácil vamos a ordenar nuestras unidades. Ahora, el siguiente paso muy básico para Google Classroom es cómo crear el material. Y aquí se le da, cuando le dan en crear en la parte superior izquierda, les aparecen varias opciones. Para el material de la materia, oh, valga la redundancia, para el material de la asignatura hay que darle clic a material. Y aquí es donde ustedes pueden ya sea adjuntar archivos PDF, páginas web, videos, o si ustedes gustan pueden incluso desarrollar el tema aquí y las instrucciones. Las instrucciones, por ejemplo, aquí yo le voy a poner tema 1, la Bauhaus. Bauhaus, sí. Y solamente para llenar voy a usar un texto, uh, un texto de ejemplo. Digamos, todo este texto es el tema que estoy desarrollando. Se coloca aquí y yo, por ejemplo, quiero reforzar este tema con un video. Entonces, si le dan la parte inferior donde dice agregar, les da varias opciones. Una es Google Drive, que serían los archivos que ustedes tengan en su carpeta de Google. Un vínculo, si tienen algún reportaje, por ejemplo, algún artículo del Universal que quieran agregar aquí, lo agregan con esto. Un archivo directamente desde su equipo. O en este caso, YouTube. Se pueden incrustar videos. Puedo buscar el video que me interese. Y le pongo agregar. Entonces se podría decir que este es el contenido de mi tema 1 de la unidad 1. Entonces aquí en el panel de la derecha va, ustedes incluso pueden colocar, si tienen por ejemplo la misma clase en dos grupos, lo recomendable es que tengan dos clases, una clase por cada grupo. Pero si es el mismo contenido, lo que yo puedo hacer aquí es seleccionar las dos clases. Por ejemplo, lo voy a enviar a clase muestra y clase muestra 2 y se va a ir al tema de la unidad 1 en ambos casos. Entonces esto lo voy a publicar y aquí está mi material. Si nos vamos a la otra materia, a la otra clase más bien, pueden ver que aquí está el mismo material que coloqué aquí. Entonces esto sirve mucho cuando cuando un profesor da la misma materia en dos grupos, como les digo, tendrían que hacer una clase por cada grupo, pero pueden estructurar el curso una sola vez y duplicarlo en el otro con esta forma. Ok, entonces aquí ya creamos un material con el video de YouTube que ellos pueden ver directamente aquí o lo ven en YouTube. Ok. Ahora, la siguiente elemento que se puede crear en un salón de Classroom
sería la tarea. En la tarea, el alumno va a poder subir un documento, ya sea algún documento de Google Suite o un archivo PDF, que es lo más recomendable. Entonces, aquí lo que ustedes tendrían que poner sería, esto ya es de cada profesor. En este caso voy a poner actividad 1, ensayo Bauhaus. Voy a copiar como si estas fueran mis instrucciones nuevamente. Ustedes le pueden incluso agregar el objetivo de la actividad, la duración, el criterio con el que van a calificar, el inicio, desarrollo, cierre y el material que van a utilizar, por ejemplo. Luego esto le vamos a dar que son 10 puntos. La fecha límite va a ser el domingo de la primera semana de trabajo, que sería del 21 al 27. Y se va a ir al tema 1 nuevamente. Con esto lo puedo asignar incluso nuevamente en los dos cursos y le doy a asignar. Con esto aquí ya está la primera tarea, pero recuerden, cuando ustedes van creando material, lo que va haciendo Google es que pone el primer material hasta el final. Entonces, lo único que tienen que hacer es arrastrar y cambiar el orden. Ahora, una parte importante de Classroom es que para facilitar el trabajo de calificación de los profesores, ustedes pueden poner la escala de evaluación que le dan a los alumnos reflejadas en Google Classroom. ¿Cómo se hace eso? En la parte superior izquierda en la página de Classroom, le damos en el primer icono que son las configuraciones. Aquí ustedes pueden cambiar el nombre de la clase, agregar descripción, sociales, sala, asunto, etcétera, información adicional. Lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, yo tengo mi rúbrica. Sí, no, mi escala de evaluación para los alumnos, pero yo no la quiero hacer manualmente. Entonces aquí lo que se hace es en calificaciones, cálculo de calificaciones, le damos en ponderada por categoría. Y lo que yo voy a agregar aquí son mis categorías. Entonces mi primera categoría serían teóricas, que serían las actividades teóricas y les voy a dar un 20%. Voy a agregar otra que son prácticas. A esta le voy a dar un 30%. Luego parciales, le voy a dar un 40% y proyecto final, un 10%. Entonces con esto, si se dan cuenta, ya es una escala correcta porque ya no me sobran ni me faltan puntos. Entonces, esta es normalmente la escala que se le da al alumno cuando se inicia el semestre. Ustedes pueden cambiarlo a su gusto, pueden agregar un 5% de asistencia, que la pueden contar en las sesiones de Zoom, como ustedes se arreglen. Y se le da a guardar. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué actividades caen en qué categoría? Aquí voy a ver la tarea y la voy a editar. Para editar una tarea, en la parte derecha del título de la actividad hay 3 puntitos. Le dan clic a esos 3 puntitos y ahí le dan editar. Entonces ahí, si se dan cuenta, cuando yo la creé no me aparecía la categoría de calificación, pero ahorita que ya configuré mis categorías ya me aparece. Entonces aquí le voy a poner que esta tarea es una tarea teórica, que vale 100 puntos del 0 al 100 y esto en esta escala va a valer, solo esta actividad debería valer el 20% si no me equivoco. Entonces se guarda esto y si se van a las calificaciones en la cuarta pestaña, todavía no tienen personas, déjenme aceptar a un alumno, permítanme un segundo. Aquí les voy a mostrar cómo como alumno me llega la invitación por correo. Esto yo lo envié por correo, entonces aquí me llega quién hizo la clase, el nombre de la clase y le doy unirme. Entonces directamente me dice unirme a esta cuenta con mi cuenta de Gmail y ya me va a ingresar. Entonces esto es lo que yo veo como alumno.
Aquí veo el trabajo en clase, que ya tengo actividades que entregar. Y vemos a las personas, que en este caso es solamente yo y el profesor, ¿no? Entonces ahorita que ya tengo alumnos, si actualizo la página... Ah, se me fue al otro grupo. Aquí. Está aquí mi alumno y vamos a ver las calificaciones. En esta parte no configuré la escala de evaluación, entonces lo voy a hacer nuevamente muy rápido. Okay. Ok. Guardar y nuevamente a esta actividad la arrastro abajo del ensayo, la voy a editar y la voy a poner en la categoría teórica. Entonces le doy guardar. Se actualiza y en calificaciones, si se dan cuenta, ya me aparece mi primer alumno que no tiene calificación porque no ha entregado, y aquí aparece el nombre de la actividad y a qué categoría pertenece, teóricas de 100. ¿Ok? Entonces, eso es como la parte más básica de cómo pueden ustedes crear una clase. Con el material, y aquí pueden agregar videos, PDF, sitios web y la información que ustedes gusten desarrollar como profesores. Y cómo van a crear actividades. Ahora, ¿cómo el alumno va a subir sus tareas? Me voy nuevamente a Classroom. Hasta aquí, ¿bien? ¿Tienen alguien? Me voy a detener unos segunditos para responder dudas si tienen. Ok, entonces seguimos. Ahora, perdón si me salto entre ventanas, pero es importante que ustedes vean como profesor qué es lo que ve el alumno en caso de que el alumno tenga dudas. Entonces, en esta ventana actualmente estoy como alumna. Me voy a mi clase muestra, me voy al ensayo y aquí es donde se ve la tarea, el contenido. Yo puedo añadir o crear o incluso si no he entregado nada, lo puedo marcar como tarea completada. Entonces aquí lo que voy a hacer, digamos, yo creé mi ensayo y puedo crear documentos en mi Drive o adjuntar un archivo. Algo que yo les recomiendo mucho personalmente es que siempre le pidan al alumno que entregue en formato PDF, porque si ustedes les dejan que cree un documento o una presentación o una hoja de cálculo, este documento se queda en el Drive del alumno y él, a pesar de que ya se le haya pasado el tiempo, pero subió el archivo 5 minutos antes de la fecha límite, después de la fecha límite el alumno va a poder seguir editando. O sea, usted va a poder, creo que se pueden ver las modificaciones con el control de versiones, pero aún así el alumno puede seguir modificando. Entonces siempre es mejor pedírselo en archivo PDF, donde ya no lo pueden modificar ni nada. Entonces, en este caso, digamos que en mis instrucciones le dije, alumno, entrega en archivo PDF. Voy a adjuntar mi archivo como alumno. Y por ejemplo, aquí tengo varios PDFs que están en mi Drive. Voy a adjuntar este archivo. Se adjunta el documento y el alumno le da entregar. Se le da entregar aquí. Y el alumno puede también anular su entrega y, o sea, puede anular la entrega si se equivocó, lo que sea, o dejarla entregada. Al final ustedes definen una fecha de entrega y o sea, después de esa fecha de entrega el alumno sí puede subir archivos, pero van a aparecer como atraso.
Ok, entonces ya subí mi tarea y ahora vamos a regresar a la página del profesor. Entonces actualizo mi página de profesor, me voy a calificaciones y aquí ya va a aparecer, espera, trabajo en clase, aquí va a aparecer 0 asignadas significa a los alumnos a los que ya se les asignó la tarea y este número disminuye conforme aumente el de entrego. En este caso, antes teníamos 1 asignada y 0 entregó y ahora tenemos 1 entregó y 0 asignadas. Entonces aquí vemos entregó este alumno y aquí podemos ver el documento. De hecho, cuando ustedes abren Google Classroom por primera vez, les da un tour muy intuitivo de lo que se debe de hacer. Entonces le damos siguiente, todo esto. Y aquí yo puedo leer el ensayo del alumno directamente en la página y conforme voy avanzando, aquí puedo agregar comentarios. Como en la página 2, en el párrafo 3, no me parece convincente, tú, bla, 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 bla. Y al final ya le puedo dar la calificación. Por ejemplo, no me gustó, le voy a dar 80. 80, buen trabajo, pero te faltó agregar tus referencias en formato APA. Entonces ya con esto le doy publicar. Se publica el comentario únicamente y para asegurar que al alumno le llega esta calificación le doy en devolver. Entonces con esto esta calificación se va a sentar y nosotros regresamos a Classroom. Oh. También aquí cuando tengan más entregas, en esta parte ustedes pueden ir por usuario, por alumno e ir revisando entrega por entrega. Es un poco más rápido que ir abriendo cada uno de los archivos en la computadora y poner aquí la calificación. Entonces con esto regresamos a Classroom. Clase muestra. Y aquí vemos que tiene el 80 del 100 y ahorita su calificación es 80 de 100. Ok, ahora hasta aquí creo que todos vamos bien, ¿verdad? ¿Voy muy rápido o gustan que me detenga en algo? Porque ya vamos a entrar a la parte de forms y esa es un poco más extensa porque les quiero enseñar cómo, por ejemplo, como profesores de matemáticas o de física pueden agregar fórmulas. ¿Ok? Ok. Otro tipo de material que se puede crear antes de que entremos a Forms es una pregunta. La pregunta equivale a un foro de discusión en otras plataformas. Entonces aquí ponen cualquier pregunta, ahorita no se me ocurre ninguna. ¿De acuerdo? De acuerdo a la lectura. Tema 1. Discute con... Discute con tus compañeros, ya. Se le da aquí respuesta breve o si ustedes quieren que sea una pregunta rápida. Entonces vamos a respuesta breve. Aquí pueden ustedes agregar instrucciones adicionales o incluso pueden agregar un video, un documento, un artículo que diga, de acuerdo al artículo adjuntado, discute con tus compañeros tal cosa. Entonces aquí le damos clase muestra. Esta va a contar como teórica, 100 puntos igual. La fecha límite de entrega va a ser igual el 27. Y aquí ustedes pueden seleccionar si los alumnos se pueden responder entre sí o si los alumnos pueden editar su respuesta. Yo les recomiendo que no editen la respuesta y que así se puedan comentar entre sí para que pueda haber un foro, una discusión correcta. Entonces le damos preguntar.
Si se me pasó, no le puse a qué tema pertenecía, pero esto se soluciona, como ya les decía, solamente arrastrando al lugar donde queramos esta pregunta. ¿Ok? Entonces entren aquí, se ve la pregunta y aquí a los alumnos les va a aparecer para comentar. ¿Ok? Preguntan, la calificación se da en automático, pero si estuviera mal lo que el alumno envió, ¿podemos editar la calificación? Sí. Aquí en calificaciones, ustedes pueden editar la calificación dándole 3 puntitos a la sección, se da ver entrega y aquí directamente lo pueden modificar. Por ejemplo, esto no me gustó, me equivoqué, le puse 70 y le doy devolver. Entonces, anteriormente aquí le aparece que yo le puse 80, pero ahora 70. Y se actualiza la calificación automáticamente. Entonces aquí el 70%. Ok, voy a ir un poco más despacio para que todos vayamos bien. Entonces, ahorita como parte práctica voy a crear una segunda unidad y ahora voy a crear una tarea práctica y vamos a calificar todo. Entonces voy a crear tema, le doy unidad 2, la voy a arrastrar al lugar en donde yo quiera que vaya y le voy a dar crear material. Ahora, quiero agregar a este material un artículo. Por ejemplo, voy a agregar este artículo en esta parte. Y le voy a dar tema 1 de la unidad 2. Tema 1 de la unidad 2. Nuevamente voy a generar un documento incluso ahora más grande. Como si yo estuviera describiendo el tema y para reforzar voy a adjuntar este documento aquí. Crear, vínculo y pongo la liga. Entonces Google automáticamente inserta la liga. Si yo quiero agregar más documentos, puedo agregar un documento, una presentación o lo que sea. Y a esto le puedo dar o publicar. O si ustedes desean que el alumno todavía no lo pueda ver hasta que termine la primera semana de septiembre, le voy a dar programar. En esta parte de programar, este material se va a mostrar, por ejemplo, hasta el 28 de septiembre a las 8 de la mañana. Le doy programar. Y lo que va a hacer es que esto se va a quedar en borrador y se va a publicar hasta el 28 de septiembre. Esto puede servir mucho para actividades, exámenes, materiales que ustedes no quieran que el alumno vea todavía. O si no lo quieren programar, solo lo quieren tener ahí y publicarlo cuando ustedes quieran, le damos en material. Nuevamente desarrollo un tema 2 de la unidad 2. Y en vez de publicar, le voy a dar guardar borrador. Entonces, esto se guarda y se puede ver que aquí tengo algo que se va a publicar automáticamente o algo que solo tengo guardado que voy a seguir editando en el futuro. Y para publicar esto, nada más le damos editar y publicar, pero ahorita no es el caso. Ok, ahora en la unidad 2 voy a crear otra actividad. Pero ahora vamos a hacer una actividad con cuestionarios, que ya es entrar directamente con Google Forms. Ok, entonces voy a título. Digamos que este va a ser el primer parcial. Primer parcial, le ponen lee las instrucciones con atención, crea esto, la. Esto automáticamente me va a crear un formulario en blanco.
Y ahora me voy a ir a categoría de calificación, me doy a parciales, sin fecha de límite, va a ser al 13 de octubre a las 11:59. Tema 2. Y ahora me voy a ir a editar el formulario. Para esto únicamente le doy clic en el blanco quiz y me manda formulario. Hasta aquí. ¿Todos han usado Google Forms con anterioridad? ¿Se han creado actividades o cuestionarios con Google Forms? Ok. Ok. La mayoría no lo ha usado, entonces para esta parte me voy a ir un poco más lento y vamos a ver todos los tipos de preguntas, opciones y todo esto, porque es una de las herramientas más usadas y que les puede ayudar mucho. Pero ojo, y le voy a poner pausa a la grabación para que esto no quede. Ok, entonces, después de que ya creamos la tarea aquí, cuando le damos clic a Blank Quiz, nos manda al formulario de Google. Este formulario se va a guardar directamente en nuestro Google Drive. Después de que termine de crear esto, después de que termine de crear el formulario, vamos a ver cómo ingresar a nuestro Drive. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es personalizar el cuestionario en sí. Entonces en Blank Quiz le voy a poner primer parcial. Igual aquí en el título, simplemente para identificarlo en mi Drive. Pero yo le voy a poner primer parcial, clase muestra 1. ¿Okay? Así es como lo voy a identificar. Luego, en la parte superior aparece, en la barra de la parte superior, en la parte derecha, aparecen diferentes botones que nos van a servir durante la creación del formulario. El primer botón es personalizar el tema. Aquí es solamente cambiar los colores del formulario y el encabezado. Por ejemplo, como aquí es más o menos relacionado al arte, voy a insertar una imagen cualquiera y Google automáticamente detecta los colores. Entonces se queda aquí. Se puede cambiar el estilo de fuente. Siempre les recomiendo que dejen el estilo de fuente básico porque es mejor para la vista. Y terminamos con esta parte. Luego en el primer encabezado le vamos a dar primer parcial y aquí vamos a poner las instrucciones. Ok. Ahora, el problema con los formularios luego es que cuando queremos ver las respuestas en nuestro archivo de Excel, si no agregamos un campo identificador, se nos va a hacer un poco complicado relacionar las preguntas con los alumnos. Entonces, lo que yo recomiendo es que la primera sección sea de datos del alumno, por ejemplo, nombre completo, y le voy a dar respuesta breve. Siempre recuerden ponerle obligatoria. Y luego agrego otra pregunta. Respuesta breve, número de cuenta. Respuesta breve, obligatoria. Y con esto ya tenemos, es como el encabezado de los exámenes físicos. Ahora, voy a crear una segunda sección y a partir de esta sección va a empezar el examen. No le voy a poner parte teórica. Nuevamente con instrucciones y con esto ya entendemos que lo primero que tiene que hacer el alumno es llenar sus datos y luego va a empezar a contestar el examen. Ahora, ¿cómo sé yo como profesor que va a ver el alumno conforme avanza? Si ustedes quieren ver una vista previa de su formulario, al lado del botón dar tema hay un ojito que dice vista previa. Entonces ahí le damos vista previa y esto es lo que va a ver el alumno. Para hacer pruebas llenamos aleatoriamente
Y aquí está la segunda sección, ¿ok? Ahora vamos a empezar a llenar el examen. Y para esto me voy a ir con los tipos de pregunta que hay. Solo permítanme un segundo. Ok. Ahora me voy a tener un poquito en la parte de Forms y les voy a dar los beneficios de usar Google Forms como instrumento de evaluación. Nosotros podemos configurar el formulario para que dé una evaluación automática. Esto significa que el alumno no va a esperar a que nosotros califiquemos si volvemos el formulario en un cuestionario. La diferencia entre evaluación y entre un formulario y cuestionario es que un formulario, por ejemplo, normal, son aquellos de satisfacción al cliente, cuando se busca una retroalimentación del cliente para nosotros o del alumno para nosotros. Y un cuestionario es cuando automáticamente nosotros creamos la clave de respuesta y basada en esa clave de respuesta el alumno recibe su calificación y retroalimentación de inmediato. También en si ustedes los desean, le pueden dar retroalimentación personalizada. Esto significa que ustedes, después de que el alumno entregó su examen, pueden realizar una revisión manual. Y con esta revisión manual, ustedes les pueden hacer comentarios dirigidos completamente a cada alumno sobre lo que le hizo falta o lo que podría mejorar en sus siguientes pruebas. Y hay distintos tipos de exámenes, distintos tipos de cuestionarios que pueden ser exámenes, cuestionarios o actividades de evaluación. La diferencia es que los exámenes normalmente eh, abarcan temas más extensos, por ejemplo, una o dos unidades si son parciales o un examen final que abarca todo lo visto en el semestre. Los cuestionarios normalmente abarcan temas y no unidades, entonces se hace un cuestionario por el tema 1, un cuestionario por el tema 2. Y las actividades de autoevaluación son simplemente para que el alumno vea su propio avance. No, esos cuestionarios no nos sirven a nosotros su calificación, porque al final es para que el alumno vea qué le falta estudiar o en qué ya se volvió un experto, por así decirlo. Ok, eso es lo que hace las diferencias. Lo que yo voy a hacer ahorita con este examen es que va a ser un parcial, o sea, es un examen como tal. Entonces ya agregué mi parte de nombre completo y voy a la parte teórica. En esta parte teórica nos vamos a ir por cada tipo de pregunta. El primer tipo de pregunta es respuesta breve. La respuesta breve no requiere más de un enunciado y normalmente se ingresan o números o palabras, algo muy corto. Y en este caso hago un examen muy básico. La primera pregunta es, ¿en qué año cayó el muro de Berlín? La clave de respuesta es que la única respuesta correcta a esta pregunta es 1984, pero puede haber alumnos que solamente ponen el 84. Entonces, si mi alumno ingresa cualquiera de estas dos variables, es correcto. Y ahora, para que no haya ningún error y sea algo automático, le voy a poner marcar todas las demás respuestas como incorrectas. Entonces, si me llega a meter 84 o me pone coma 84, como lo llegan a poner luego así, eso se va a marcar como incorrecto. Y para que este se vuelva un cuestionario, le voy a dar 10 puntos a esta pregunta. ¿Ok? Entonces le doy listo. No olviden de siempre ponerla en obligatoria. Y ese es el primer tipo de respuesta. Puede haber un tipo de respuesta que se puede escribir con letras o con números. Y para eso lo vamos a crear ahorita. La pregunta es ¿cuántos corazones tiene un pulpo? Y esto se puede contestar con letra o con número. Entonces le voy a dar respuesta breve y le doy clic en clave de respuestas. Ay, perdón, puse en pausa la pantalla, me regreso.
¿Ya se puede ver bien la pantalla? La acabo de activar. ¿Ven si muevo la pantalla? Sí, ok. Ay, una disculpa, sigo grabando así. Me voy a regresar. Una disculpa. Entonces voy a crear la pregunta. Les estaba diciendo, hay varios tipos de respuestas. El primer tipo de respuesta que vamos a ver es respuesta breve, que como les comentaba, puede ser o un enunciado, una palabra o un número escrito. Más largo que un enunciado se vuelve una respuesta de párrafo, que sería el equivalente a una respuesta abierta en un examen físico. ¿Ok? Entonces, respuesta breve. Mi pregunta es, ¿en qué año cayó el muro de Berlín? Un ejemplo, nada más. Le doy clave de respuesta y aquí voy a agregar las respuestas correctas, que en este caso sería 989, o ahí habrá alumnos que no van a poner el año completo, solo le ponen 89. Entonces, cualquier otra respuesta que no sea estas dos se van a marcar como incorrectas. Y para volverlo cuestionario le voy a dar un puntaje de 10. Entonces, ustedes aquí pueden agregar una retroalimentación inmediata. Entonces le dan agregar retroalimentación. Si se... excelente trabajo. Guardar. Y le doy listo. Ahora, el siguiente tipo de pregunta es el que les decía que es una respuesta de párrafo. Esto cuenta como una respuesta abierta. Ok, entonces le voy a poner... La pregunta es, después de haber analizado el diagrama anterior, justifica en un párrafo sus deficiencias. Ustedes se preguntarán qué diagrama. En cada una de las preguntas yo puedo agregar un refuerzo visual y eso es, al lado de la pregunta aparece un icono de una imagen. Ahí le doy clic, doy explorar y esto me va a permitir explorar mis carpetas hasta que yo encuentre la imagen que busco, que en este caso es este diagrama. Le doy a abrir y sería el diagrama siguiente en este caso. Esto me da un refuerzo visual. ¿Ok? Aquí no puede haber una clave de respuesta porque es una respuesta abierta, entonces el profesor tiene que revisarlo. Entonces aquí solo se marca como obligatoria, únicamente le voy a dar 10 puntos aquí y aquí agregar comentarios a la respuesta alumno. En breve te enviaré tu retroalimentación. Gracias. Y esto le deja saber al alumno que no le va a llegar de inmediato su calificación ni nada. Y por default, como es una respuesta abierta, cuando el alumno la mande, estos 10 puntos se van a marcar como 0 puntos porque se tiene que revisar. Entonces esto es para que no se asuste. Le damos listo. Ahora el siguiente tipo de respuesta, y esta es una que les interesa mucho cuando se quieren agregar fórmulas matemáticas, por ejemplo. Esta es una opción múltiple. La opción múltiple es cuando agregamos la respuesta correcta y varios distractores. Normalmente estas respuestas son las que tienen 4 reactivos, que sería ya sea A, B, C, D, o si quieren agregar más, pero los reactivos siempre tienen que estar conectados con la respuesta correcta para que al final no sea demasiado obvio cuál es la respuesta correcta e incorrecta. Entonces, si no tiene que ser, por ejemplo, no pueden hacer preguntas de física, poner en uno de los reactivos una respuesta que no tenga nada que ver con el tema. Entonces es para confundirlos un poquito. Entonces aquí voy a agregar una pregunta. ¿Quién pintó la última cena? Y solamente para refuerzo visual voy a agregar el cuadro de la última cena, igual que lo hice en la opción anterior. Ok. Entonces esta es mi imagen y empiezo a agregar mis reactivos.
Entonces con esto yo voy a crear mi clave de respuesta, marco que la respuesta correcta es Leonardo da Vinci y le voy a dar 10 puntos. Entonces le doy listo y ya quedó mi pregunta. No olviden ponerla en obligatoria. Ok. Ahora, ¿cómo hago una pregunta que en vez de tener una imagen de refuerzo aquí, tenga una imagen por reactivo? Entonces le vamos a dar a agregar pregunta y digamos que esta es una pregunta de matemáticas para todos los que quieren agregar fórmulas. Entonces yo aquí voy a poner una pregunta que ahorita no tengo mucho a la mano y voy a agregar opción múltiple. Yo como profesor, ¿cómo puedo guardar mis fórmulas en imágenes? Miren, ¿todos ven aquí mi pantalla de Word? Ok. En Word ustedes pueden agregar en insertar hasta la parte derecha, casi hasta el final, está símbolos y está ecuación símbolo. Aquí ustedes pueden agregar ecuaciones, por ejemplo esta. ¿Cómo la puedo guardar como imagen? En Windows, si ustedes buscan aquí, ya sea en esta parte de Windows o en la búsqueda, busquen herramienta recortes. Esta herramienta nos permite hacer recortes de pantalla como impresiones de pantalla. Entonces aquí le voy a dar nuevo. Voy a capturar la fórmula que yo quiera guardar. Y esto le voy a dar guardar. Lo guardo en la carpeta donde tenga mis demás imágenes. Por ejemplo, aquí sería fórmula 1. Y la guardo. Así de fácil, se guarda en formato JPG, me parece, o PNG. Entonces así ustedes van guardando cada una de sus fórmulas. Por ejemplo, aquí le ponen reactivo 1. Le doy nuevamente aquí nuevo recorte. Guardo esa imagen. Reactivo 2. Y con esto ya tengo mis fórmulas guardados. ¿Todos vieron eso? Sí se puede usar Paint, pero al final es imprimir la pantalla y recortarla. Por ejemplo, aquí tengo mi Paint. Aquí tengo mi Paint. Voy a hacerle impresión de pantalla a esta ventana. Sí, aquí en Windows, en todas las versiones, le dan aquí en la flechita. Bueno, le dan aquí en buscar y le dan recorte. Windows tiene ahorita dos herramientas, pero la recomendable es recorte y anotación. ¿Todos la ven aquí? Ok, ahí le dan recortes y anotación. Y lo que pasa es que cuando yo hago un recorte se pausa toda la pantalla y no pueden ver como tal el recorte. Pero, ¿cómo le haré? Bueno, simplemente le dan aquí en nuevo, en la parte inferior de la ventana, nuevo, y esto les manda como un puntero para hacer el recorte de la sección de pantalla que quieren. Si no, como menciona un profesor con Paint, tengo aquí mi página de Paint. Ay. Voy a imprimir pantalla de Power de Word. Tanto que pueda, le doy imprimir pantalla en el teclado. Me voy a Paint. Copio mi impresión de pantalla. Aquí. Selecciono mi imagen. La corto.
Y hace mucho que no uso Paint. Elimino toda esta parte. Pego mi fórmula con control V. La extiendo. Y luego hago más pequeño mi lienzo. Y esto ya lo puedo archivo, guardar como. Y lo guardo en mi carpeta. Y entonces cualquiera de las dos formas, las que más le convengan. Si no, me parece que en PowerPoint también pueden darle clic secundario y guardar. Sí, en la ventana, al lado del botón de Windows, normalmente tienen una lupa. ¿Todos alcanzan a ver la lupa? En esa lupa le dan clic. Es en la parte inferior izquierda de la ventana en general. No de mi ventana de Word, sino en la barra inferior de Windows. Al lado del botón de Windows que me abre la pantalla de inicio, le doy en la lupa. O en su defecto, se meten aquí. Es que luego tienen una lupa o tienen una barra de búsqueda larga aquí en la barra de herramientas. Pueden encontrar el video grabado en nuestro canal de YouTube. Al terminar les mando la liga. Bueno, de todas maneras, ya lo pueden hacer aquí en Paint o recortando la imagen, como ya les mostré. Luego, ¿cómo voy a agregar esas? ¿Cómo puedo agregar esas fórmulas aquí? Aquí digamos que la pregunta es, ¿cuál es la fórmula correcta para el área del círculo? ¿No? Selecciona. Entonces aquí le voy a dar opción, le voy a poner 1. Y al final de este reactivo aparece el icono de imagen. Entonces aquí le doy agregar imagen, explorar. Y si se dan cuenta en mi carpeta ya están las fórmulas, la fórmula que acabo de hacer en Paint. Entonces le doy subir. Y aquí está la fórmula, ¿no? Entonces voy a agregar otro reactivo con otra fórmula que no es la del círculo, lo sé. Y por ejemplo 3. Voy a dar a guardar. Escritorio, Forms en Classroom, JPG, fórmula 3. Entonces aquí tengo mi fórmula 3 que acabo de recortar. Y se sube. Ahora así es como se ven las fórmulas. Me voy a la clave de respuesta, selecciono la que sea correcta, le doy 10 puntos, listo. Obligatoria. Ahora, ¿cómo se va a ver esto en el formulario? Entre el alumno, siguiente, y así es como las va a ver el alumno. ¿Ya me escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Entonces, hasta aquí
¿Alguien tiene, aparte de la parte de las fórmulas, como tal, de sacar las fórmulas, ¿tienen duda del formulario? Ok. Hasta aquí esto ya podría ser considerado un parcial muy básico. Tenemos 4 preguntas. Existen más opciones, pero estas son las más utilizadas por los profesores, que son respuestas abiertas breves, de ensayo y opción múltiple. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo hacer que en mi examen se vean las preguntas en orden aleatorio? En la barra superior, en la parte derecha, después de vista previa, encuentran un botón que dice configuración. Ahí le damos a dar configuración y es donde vamos a establecer todos los parámetros del formulario. Por ejemplo, ustedes podrían recopilar las direcciones de correo electrónico, aunque ya no es necesario porque ya están pidiendo el nombre y el número de cuenta. Esto sí se limita a una sola respuesta porque es un examen parcial. No marquen editar después de enviar porque esto va a poder hacer que el alumno tenga su retroalimentación y cuando vea las respuestas correctas va a poder editar su examen. Entonces esto no lo marquen. Ahora, presentación. Aquí es donde van a marcar orden de preguntas aleatorio. Esto va a hacer que independientemente del orden en el que yo cree mi formulario, se le va a mostrar en un orden diferente al alumno. Entonces marco esa pregunta y aquí ustedes le pueden mandar un mensaje. Aquí ustedes le pueden enviar un mensaje al final del cuestionario. Por ejemplo, enviaré tu calificación por plataforma. Y le damos guardar. Ahora, esto es para las preguntas en general, pero ustedes también pueden configurar que los reactivos se vean en un orden aleatorio. Y ahí es, entrando a la pregunta que les interese, en la parte inferior izquierda de ese cuadro aparecen 3 puntitos. Ahí le dan en esos 3 puntitos y le dan ordenar las opciones aleatoriamente. Entonces, con estos 2 parámetros, las preguntas van a aparecer en orden aleatorio y las respuestas de esta pregunta en particular también se van a mostrar en orden aleatorio. ¿Ok? Entonces, esta es la forma más básica de manejar Google Forms en Classroom. Y con esto vamos a guardar esto. Ahora, ¿dónde voy a ver mis respuestas como profesor? Uno, se le puede encargar aquí en la pantalla y ahorita con la parte de alumno vamos a ver cómo. Y otra es que se le cree una hoja de cálculo. Entonces, en la pestaña respuestas que está después de preguntas, le damos clic en crear hoja de cálculo que está en la parte superior derecha. Entonces, le damos crear una nueva hoja de cálculo y se le da crear. Y ya con eso nos va a dirigir y aquí se van a ver cuándo el alumno envió su respuesta, la puntuación según la clave de respuesta, su nombre completo, número de cuenta y la respuesta que ingresó en cada una de las preguntas. ¿Ok? Aquí, si ustedes no quieren ver esta pregunta como tal, otra forma en la que pueden configurar su formulario es que pongan, en vez de poner la pregunta aquí, le ponen número 1 y en estos 3 puntitos me da la opción de agregar una descripción. Entonces le doy aquí descripción y para que no se me llene tanto mi hoja de Google le voy a poner el número de la pregunta 1 y después en la descripción las preguntas. Lo único que va a pasar con esto es que cuando se vean las preguntas en orden aleatorio, se va a guardar el número 1. Entonces, si ustedes no les molesta que el examen se muestre tal y como lo configuraron, lo dejen de esta forma. Y si no, que dejen la pregunta en el encabezado, como queda aquí. Entonces, con esto me regreso a esta parte
y voy a asignar esta tarea a los alumnos. Asignar. Y aquí aparece el primer parcial. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero editar mi formulario después de que lo asigné? En vez de entrar al formulario directamente de Classroom, ustedes tienen que entrar al formulario desde su Google Drive, porque aquí ya me lo va a mandar como si me estuviera solicitando la pregunta y ya no lo puedo editar. Entonces, lo único que tengo que hacer es entrar en la parte superior en donde dice carpeta de la clase en Drive. Y aquí se muestra la carpeta de esta clase, que es clase muestra 2. Se creó esta carpeta de actividades, que es donde se va a adjuntar los ensayos de los alumnos. Y aquí está el formulario que acabamos de crear. Aquí solamente le damos doble clic e ingresamos al formulario para editarlo, incluso después de haberlo asignado. ¿Ok? Ahora, como alumno, ya vamos a entrar en la última parte de esto, solo es cómo el alumno va a ver el formulario y cómo lo vamos a calificar nosotros. Hasta aquí, ¿ya pueden escucharme bien y ver la pantalla bien? Ok. Ya, la última parte para ir a la parte de preguntas y respuestas. El alumno, voy a entrar nuevamente a mi perfil de alumno, que es aquí, igual ya saben, cuadrícula, Classroom, y entro a clase muestra. Entro al trabajo a clase y aquí ya me aparece el primer parcial. Entonces yo como alumno entro al primer parcial, ver tarea, y me voy directamente a primer parcial. Entonces aquí como alumno ingreso SOE, 400, SOE Maldonado. Siguiente. Ahora aquí contesto las preguntas aleatoriamente y enviar. Aquí me va a aparecer el mensaje que mandamos y yo puedo ver la puntuación que llevo hasta el momento, que me sale 20 de 40. ¿Okay? Esos 20 de 40 es porque tuve esta respuesta correcta, esta respuesta incorrecta y esta todavía no se me registra porque necesito que el profesor revise mi respuesta. Entonces automáticamente se pone sin ningún punto de 10 porque está esperando la calificación del profesor. Y la última respuesta es correcta. Ok, entonces veo esta puntuación, abro mi tarea y automáticamente aparece que entregué esta tarea. Esta es como la parte de alumno. Ahora, mi alumno ya entregó la tarea, ¿cómo la califico? Me regreso a trabajo en clase y si se dan cuenta aquí en primer parcial, ya me apareció que un alumno entregó. Entonces me entregó esta tarea, pero yo no puedo ver su tarea directamente aquí, la tengo que ver desde el formulario. Si se dan cuenta, en esta parte de configuración, aquí en respuestas, ya se registró la primera respuesta de mi alumno. Entonces le doy respuestas. Aquí me aparece el resumen de todas las preguntas, pero eso a mí no me interesa. Me interesa que sea por individual. ¿Ok? En la última pestaña. Entonces aquí me va a salir las respuestas de mi alumno, Zoe Maldonado, con este número de cuenta y ya voy a poder empezar a revisar. Esta pregunta es correcta, esta no me gustó tanto, entonces le voy a poner aquí 6 puntos de 10. Y le vamos a dar Enter, después guardar. ¿Ok? Entonces estos 6 puntos ya se guardaron, se sigue marcando como incorrecto porque cualquier pregunta que no sean 10 puntos se marca como incorrecto, pero en realidad es que sí tiene puntuación de 6, ¿no? Y aquí mismo puedo agregar comentarios individuales, que es la retroalimentación personalizada que les mencionaba. Entonces, ustedes pueden modificar esta retroalimentación. Buen trabajo, pero faltó lo que sea.
Entonces se guarda este comentario y recuerden siempre darle guardar. ¿Ok? Entonces ya está calificado todo el examen. Y ahora me voy a la hoja de Excel y aquí vemos que de los 40 puntos tuvo 26. Ahora, ¿eso cómo lo califico aquí? Me voy en esta parte donde se ve, me voy a regresar para que lo chequen. Me voy a parcial, ver tarea y aquí aparecen todos los alumnos. Entonces aquí directamente voy a poner este 26 de 40, que si lo hacemos como en equivalente serían como 52 puntos de 100 más o menos. Entonces le voy a poner que son 60 puntos de 100, porque aquí la escala es de 100 puntos, pero eso se puede modificar. Entonces me voy a ir aquí, trabajo en clase, editar tarea, y para que tenga los mismos puntos que el formulario le voy a poner 40 puntos aquí. Actualizar la tarea. Me voy a calificaciones y ya le voy a poner los puntos que son aquí, que son 26 de 40. Entonces le doy Enter y no se les olvide 3 puntitos, devolver. Felicidades. Y esto se devuelve. Entonces con esto el Google Classroom automáticamente hace el porcentaje de 70 de 100, que vale 100 puntos, y el 26 de 40, y hace la sumatoria. ¿Okay? Una pregunta muy importante. ¿Cómo se hace para limitar el tiempo, digamos, a 1 hora para el examen? Ahí lo que se hace es, en trabajo en clase, le damos crear nuevamente, tarea con cuestionario. Yo ya no quiero crear un nuevo formulario porque ya tengo uno en el Drive. Entonces me voy a Drive. Si ustedes ya tienen formularios, los pueden adjuntar. Por ejemplo, tengo este. Voy a insertar este examen. Segundo. Lo que ustedes pueden hacer aquí es, en vez de asignar, le ponen un programar. Espera, primero le vamos a poner la fecha límite de entrega. Entonces, digamos que la fecha límite de esto va a ser el 14 de agosto a las 18 horas, ¿no? 14 de agosto a las 18 horas, unidad 2, parciales. Y aquí ustedes le pueden dar, en vez de que se publique de inmediato, le vamos a dar programar. Y yo lo voy a programar para el 14 de agosto, pero en vez de las 18, si quiero que tengan 1 hora, le voy a poner a las 17 horas. ¿Ok? Entonces, esto se programa y si se dan cuenta, se va a publicar el 14 de agosto a las 5 de la tarde y ellos tienen hasta el 14 de agosto a las 6 de la tarde para enviar sus respuestas. Pero lo que pasa aquí es que sí, si incluso si son después de las 6 de la tarde, el alumno va a poder seguir enviando sus respuestas. La única forma en la que pueden controlar esto es que después de que ya haya pasado el tiempo y que sean las 6 en punto, se van a la pestaña de respuestas en el formulario de Google directamente y le dan en esta parte que dice se aceptan respuestas, le dan clic y ya no se van a poder aceptar más respuestas. Entonces, con esto ustedes pueden controlar un poco más que el alumno sí tenga 1 hora para contestar el examen. ¿Ok? Entonces, si yo me intento meter a este parcial, ahorita ya no me va a dejar contestar respuestas, enviar una respuesta. ¿Ok? Bueno, me parece que eso ya es todo en cuanto a Google Classroom. Ahorita voy a permitir activar los micrófonos. Y si tienen preguntas, este es el momento para hacerlas. Ya pueden activar sus micrófonos. El profesor Pablo Núñez, ¿cuál es su pregunta?
Si gusta activar su micrófono. Por equivocación. Oh, ok. ¿Alguien con alguna pregunta en micrófono? Maestra, buenas tardes. Hola. Más que una pregunta, yo siento que esto tendría mucho éxito si dieran una clase dirigida, es decir, yo ya sé cuántos temas voy a tener, que yo ya tuviera, que ya tengo toda mi información del curso, ¿no? Pero y entonces ya empezar a crear cada profesor en su computadora el Classroom y entonces haga de cuenta írselo llevando así pues como lo fue llevando, pero ya cada quien en su computadora con cada quien con su asignatura. ¿Como Siento que asesoría, o sea, asesoría personalizada? exactamente, o sea, ya tener, haga de cuenta, sabemos todos cuál es el curso, cuántos temas tiene, cuántos subtemas tiene, qué cosa necesitamos meter. Entonces, haga de cuenta que todos ya tuviéramos el Classroom y entonces ya, bueno, pues vamos con el primer tema, todos anotamos el primer tema, ¿no? Este, Según la instrucción, bueno, pues ahora vamos a meter el objetivo de ese tema, y luego, o sea, cada quien que ya tuviera en otro espacio los contenidos y entonces ya se va metiendo todo eso de tal manera que completáramos los cursos, ¿sí me explico? Sí, ok. Mire, eso lo podemos, lo hablo con mi jefa para que lo podamos organizar, pero si tienen dudas más, de todas maneras, como les comentaba, esta grabación va a estar en nuestro canal de YouTube para que cuando ustedes hagan su Classroom puedan ir pausando conforme avancen. Pero si se le presentan más dudas en ese momento, nos puede escribir al correo que tienen en pantalla, que es suayedfesc@gmail.com. Entonces ahí si tienen preguntas más específicas de no poder, de, o sea, más específicas después de que usted haya ya experimentado en Classroom, las respondemos. Porque algo que me decía un profesor es que yo no les puedo enseñar Classroom si ustedes no se han metido a ver los menús y todo eso. Entonces ya con un poquito más de experiencia, tal vez las dudas que crean que ahorita no entienden, con un poquito más de tiempo, ustedes mismos luego se responden. Pero de todas maneras, si tienen más dudas después de esto, nos escriben ese correo y nosotros les contestamos. La verdad es que la primera vez que ustedes abren Classroom, desde una cuenta nueva les da un tour muy intuitivo de cómo agregar materiales, los pasos a seguir y todo eso. Entonces, como que los lleva muy de la mano en la creación de cursos. Pero sí, si tiene todavía más dudas, en ese correo se los contestamos. De todas maneras, veo esto con mi jefa y vemos qué podemos hacer con esto. Ok, gracias, maestro. Sí, por supuesto. Buenas tardes. Yo también tengo una pregunta, por favor. Adelante, Es, profesor. ajá, los, yo espero que próximo semestre vamos a empezar en la distancia. Y entonces mi pregunta es si los profesores van a tener a correos electrónicos de todos sus estudiantes Sí. o los estudiantes van a escribirse en Classroom o algo así. Entonces, si yo voy a tener correos electrónicos de los estudiantes o no. Me Gracias. parece que eso lo tendría que ver con su coordinación de carrera, porque eso ya es más específico de cada una de las carreras. Ponemos que sí, porque al final, no, la vez pasada como lo hicieron es que se publicaron los correos de los profesores y los alumnos eran los responsables de contactarse con el profesor. Ajá. Pero esta vez sí sería cuestión de preguntarle a su coordinación de carrera cómo se va a manejar en este caso. Muchas gracias. Muchas Sí, Ma- gracias. Maestra, yo le puedo contestar eso. por favor. Sí, por favor. Mire, la jefa en nuestro caso, la jefa del departamento, nos hizo que nos metiéramos a las listas previas de las actas y en las listas que está en control escolar, no me acuerdo ahorita la dirección, control de servicios escolares o algo así, o servicios escolares FES, me parece que era, y entonces ahí venía profesores y ya tenía que usted meter ¿cómo se llama?
su número de trabajador y no me acuerdo si su RFC, y entonces ahí le estaban todas las listas de alumnos con los correos. Yo contacté a mis alumnos por medio de los correos, pero es por servicios escolares y lo da la jefa, bueno, la jefa de sección nos dio esa instrucción, pero creo que la dirección de servicios escolares, FES, algo así. Gracias. Anel. Muchas gracias. Profesor Erwin Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta explicación. Nada más era para preguntar, yo estoy viendo, he trabajado un poquito lo que es Teams, y Teams es algo muy similar, me parece ser, simplemente lo maneja también como un muro tal vez de Facebook, se pueden asignar tareas y todo eso. Ahora, la duda que yo tengo es, yo por ejemplo, pues bueno, definitivamente se tienen que dar clases también en vivo, y también se va a utilizar mucho la herramienta de Zoom. Para trabajar Zoom y yo poder subir aparte estas clases, se pueden trabajar, pero las tendría que meter yo en Google Drive para poder después subirlas a Classroom. ¿Sus videos? Los videos, así si yo la grabo como ahorita está pasando, ustedes por ejemplo lo meten en la página de YouTube, yo podría meterlo aquí a Classroom. Se puede subir a Drive si el archivo no pesa, o sea, una cuenta libre de Google Drive solo le da 15 gigas de almacenamiento. Entonces, si su video pesa menos que de 15 gigas, normalmente los de Zoom salen con muy poco peso, o sea, de 110 megas más o menos. Entonces, usted podría subir ese video a su Drive y compartírselos por el Classroom. O en su defecto puede subir el video a YouTube y dejar el video en privado para que solo los que tengan esa liga puedan acceder al video, y comparte esa liga en Classroom. Y así ya no saturaría tal vez el Drive, ¿verdad? Sí, porque también en Drive, que cuando el alumno sube algún archivo o lo que sea, ese archivo se guarda en su Drive, en su carpeta de Classroom. Entonces, digamos que un alumno empezó a subir ensayos de más de 100 megas, se le van a ensayos, se le llenó 1 giga, creo. Entonces, si usted puede como que encontrar formas de saturar un poco menos su Drive, adelante. Si no, los planes de Google, hay uno que cuesta 50 pesos al mes y da 100 gigas de almacenamiento. Y la verdad es que vale mucho la pena, porque al final creo que la mayoría usa Drive y es mucho más fácil de usar que otros nubes en mi experiencia personal. Entonces, cualquiera de esas dos podría ser. Ok, muchas gracias. Pues sí, sirve esa situación. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde. Maestra Ofelia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas veces por lo que nos están ofreciendo es muy nutritivo como profesores. Y quisiera saber si una clase guardada en Classroom, ¿cuánto tiempo se guarda? Si hay algún límite de tiempo que nos ponga. Me parece que no tiene límite de tiempo. De hecho, usted después puede reusar ese Classroom para siguientes grupos. Solo tendría que quitar a los alumnos y subir a los nuevos. O puede hacer una copia del Classroom, pero no tienen límite, no tienen fecha de límite. Ok, muchas gracias. Maestra Cariño Ruiz. Buenas tardes, gracias por el tiempo y gracias por también la plática, está interesante. Y que tengo una duda, bueno, ¿se puede conectar por ejemplo, yo hice un formulario, un tipo, ¿cómo se puede decir? De registro, un formulario de registro para los estudiantes, para poder, por ejemplo, de la coordinación, pues me pasaron una lista con los nombres, por ejemplo, de las actas, se podían obtener nada más los nombres y los números de cuenta. Y ahorita que estoy dando cursos de asesorías, nada más me pasaron sus correos y sus nombres y su número de cuenta. Pero entonces, yo hice un formulario para registrar también su número de WhatsApp y algunas cuestiones generales,
difíciles, ¿no? Preguntas de, bueno, en este caso que nos interesan de la materia. Mi pregunta va enfocada en la siguiente. Si se puede hacer una especie de registro también, como en Classroom, los jóvenes, por ejemplo, desde un principio ellos se registraron como ellos quisieron. Muchos de ellos, inclusive hasta con sus apodos o con, no sé cómo les llaman, nickname del mismo correo, cosas así. Y para mí fue muy difícil, pues a la hora de estar registrando sus evaluaciones y demás, llevar un registro como más organizado. Entonces, la pregunta es si un formulario que se haga en Google Forms se puede conectar a Classroom para que como que sea más fácil identificarlos. Para O si se actualizar puede, los datos de las cuentas. ajá, que se puede hacer automático, semiautomático, porque No, la verdad eso sí, sí fue. eso sí depende mucho del alumno y cómo configure su cuenta. Lo que usted podría hacer es, no sé, o sea, agregar este formulario en su Classroom, pero ya sería como para control interno. Ajá. Porque ahí sí depende mucho de cómo el alumno configure su cuenta. Lo que ellos Ujú. pueden hacer es administrar su cuenta de Google y luego información personal como tal. Entonces, en vez de Mm, el nombre, que lo cambien a su nombre completo, usted les podría hacer esa solicitud como muy es- encarecida de alumnos para evitar confusiones y todo eso, porque al final el que le debería interesar cómo se asienta su calificación es al alumno. sí, sí, pero bueno, ya Pero sabe sí, cómo son. eso sí no se puede actualizar. En otras plataformas, por ejemplo, Moodle, así, ahí sí, sí se tiene que poner el nombre tal y como es para que el usuario quede con el nombre y el correo. Pero aquí sí, Ujú. como son cuentas personales, no es como que nosotros podamos controlar lo que el alumno pone en su cuenta. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Unas Vamos disculpas. a revisar. No, 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 al contrario, pues es interesante, por ejemplo, saber si en módulo a lo mejor, pues, no la había utilizado esta plataforma, pero pues ya la semana pasada nos dieron una introducción. Yo creo que, pues, dependiendo de cómo sea esta situación, ¿verdad? Pero posiblemente la vamos a utilizar más adelante para que sea más fácil. Ujú. Bueno, gracias. Esta tarde, maestra Blancanieves. Sí, Blancanieves, sí. Oye, mira, yo soy de ciencias administrativas y esto para nosotros es muy novedoso. Quería ver si me podían mandar a mi correo, lo acabo de mandar, pero a un Eduardo, no sé si es tu apoyo, mi correo electrónico para que si me lo pudieran mandar esta información y empezarla a estudiar un poquito más lento, ¿sí? Sí, si quiere le mandamos por correo la liga del video y Sí. esta presentación, No según sé lo si lo que recibieron tengamos. ahorita según yo lo mandé por chat a Eduardo, ¿Se no registró sé si se registró en el formulario que envió mi compañero? Sí, pero no sé si ahorita tienen mi correo o no, ahorita lo acabo de volver a enviar. No sé a Checamos quién en le mandé el esa. chat. Sí, ¿Sí llegó el chat? no sé si al chat, pero podemos checar luego el formulario. Sí, sí llegó, ya lo tengo Sí llegó. anotado. Ah, perfecto. Ay, pues les agradeceré mucho y muchas Y si de gracias todos modos se registró ya en la liga que estábamos mandando, ahí Sí, tenemos el correo que usted nos dio también. ay, cómo no. Muchísimas gracias. Hasta luego y gracias por el curso. Sí estoy de acuerdo con ustedes. La verdad es que esta creación de Classroom requiere más tiempo. Sí, Lo que les comentaba que pueden hacer es que luego chequen el video que vamos a subir al canal y que conforme vayan avanzando, ustedes vayan pausando y viendo, o sea, si pueden anotar cuáles son las áreas donde se les complica más tiempo, o sea, donde se pueden tardar más, que ahí se detengan. También, por ejemplo, hay varios recursos que la misma UNAM ha creado sobre las diferentes plataformas que pueden buscar. Entonces, sí requiere más tiempo esto. La verdad es un poco rápido, sobre todo por la cuestión de tiempo, pero vemos lo que podemos hacer respecto a esto. Ya tenemos anotadas todas esas cuestiones que tienen y sí, eh, sí es una herramienta más en un amplio espectro. Sí, la verdad es que se considera que
fácil de usar porque se integra mucho con las herramientas de Google, que la mayoría asumimos que usamos por default, pero sí tomamos en consideración todos sus comentarios para mejoras futuras. De todas maneras, el miércoles mi compañera María Teresa Mosqueda va a dar un curso de elaboración de instrumentos de evaluación. Este lo pueden integrar con sus actividades y pronto les estaremos enviando información de otros cursos que vamos a dar. Uno de ellos es la inducción a la planificación de clases mediante la tecnología. Y también vamos a mostrar cómo usar una nueva herramienta que nos está ofreciendo la COAED, que es Webex. Pero todo esto para llegar en su momento. Ok, si no tiene ninguna otra duda, ¿alguien tiene otra duda? No, gracias. Gracias. Ok, entonces eso sería todo de mi parte. En serio les agradezco muchísimo la presencia. Me disculpo un poco por haberlo saturado de tanta información y que haya sido tan rápido, pero si checan el video ya en su propio tiempo, yo creo que les puede ayudar un poco más. De todas maneras, como les mencionaba, si tienen dudas, nos pueden escribir al correo de suayedfesc@gmail.com y ahí está para responder sus dudas. Ok. Les dejo aquí a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Igualmente, Muchas buena tarde. gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.